Muy buenos días. El tema de hoy va a ser la entrevista psicológica. Vamos a hacer una introducción acerca de qué es una entrevista psicológica y para qué sirve. La entrevista es un instrumento por excelencia para obtener y recordar datos. Se utiliza para obtener información en los procesos de selección personal, en el diagnóstico clínico y el psicopedagógico, en el asesoramiento vocacional, en la investigación psicológica y sociológica y también en la valoración de aprendizaje y esos cognitivos y afectivos en general. El origen de la entrevista como instrumento de investigación se remota a la antigua Grecia, cuando el filósofo Sócrates desarrolló un método de enseñanza conocido como mayéutica. Este método de enseñanza, conocido hoy en día como socrático, es parte fundamental de los estudios de la pedagogía y de la ciencia de la educación. Dentro de la ciencia psicológica, la entrevista ha sido perfeccionando, haciéndose especializada en una función con objetivos y tiempos. Las áreas más desarrolladas que han construido son laboral, clínica, infantil, familiar, educativa, psicopedagógica, deportiva y médica. Asimismo, la entrevista desarrollada originalmente para trabajar con adultos fue diferenciándose en la entrevista para parejas, grupos familiares infantiles y adolescentes. La entrevista también se divide como entrevista de investigación, que su objetivo es recolectar información para poder responder unas preguntas, ya sean de investigación cuantitativa o cualitativa. La entrevista psicopedagógica o psicoeducativa, su función es determinar las posibles inferencias del proceso de enseñanzas y aprendizajes. La entrevista de orientación vocacional se realiza con el fin de asesorar al sujeto en la elección de un empleo, escuela o carrera. Y por último, la entrevista clínica, su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad del sujeto, sus motivaciones, frustraciones y dinámica personal. Existen tipos de estructuras. Primero tenemos la estructura cerrada, que se hace cuando el psicólogo tiene un cuestionario y solo se pregunta lo del cuestionario, no más allá de eso. La entrevista semiestructurada es cuando el psicólogo tiene su cuestionario, pero a la vez puede escuchar o no opiniones libres. Y la entrevista abierta o no estructurada es algo más flexible para adaptar la entrevista a las características psicológicas, donde hay más libertad de poder hablar. Listo, también hay etapas en la entrevista, como por ejemplo, el rapport consiste en crear una atmósfera cálida y de aceptación, de tal forma que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo y comprendido. El desarrollo o clima se constituye en el núcleo de la entrevista, coincide en que ellos recaben la mayor información posible para profundizar y tener como un diagnóstico o cerca del diagnóstico. Y por último, la tercera fase o la fase final es donde se da el veredicto y se da a conocer los logros alcanzados durante las etapas del clima y del cierre. Entraremos en el tema acerca de la psicopatología y la personalidad. Como todo profesional, lo primero que se cuestiona es qué le está pasando a este paciente, cuál es su diagnóstico, en qué situación se encuentra y cuál es el padecimiento. Dada que cuando el psicólogo se da cuenta que realmente el problema es de personalidad, realmente la pregunta sería ¿a quién le está pasando lo que le pasa? Cuando se recibe un paciente o formulamos un caso clínico, debemos señalar cuáles son los síntomas de la persona, su estado mental y su tipo de personalidad, su historia personal y sus circunstancias que forman un conjunto de sentido. Para los psicoterapeutas, descifrar acerca de la personalidad es algo muy complejo, ya que se tiene que ver cómo ha sido el paciente a lo largo de su vida y de su actualidad. En la actualidad, los trastornos de personalidad afectan a cerca del 12% de la población en general y muestran un esquema disfuncional social sumado a una elevada utilización de los sistemas asistenciales de salud. Entre esos están los 10 primeros trastornos de personalidad. Como principal tenemos el obsesivo compulsivo, que se lleva el 2%, el evitativo 2.4%, paranoide 2%, histriónico 2%, antisocial
1%, límite 2 a 3%, esquizoide 1%, dependiente 0.5%, esquizitotípico 1% y el narcisista 0.5 a menos 1%. Los trastornos de personalidad subrayan factores como el inicio precoz, el carácter primario, la duración en el tiempo, la persistencia y la naturaleza transituacional. Se presentan malestares clínicamente significativos en el deterioro laboral, social y otras áreas importantes en la actividad del individuo. Uno de los mayores problemas en los que nos encontramos los clínicos para trabajar los trastornos o disfunciones de personalidad es que estos individuos son egocéntricos. Para el paciente, en general concurre a la consulta por una sintomología que no asocia realmente con el núcleo del problema, o que articulan diciendo que son otros problemas interpersonales que no quieren aceptar que ellos mismos son el problema. Por ejemplo, tratan de poner un mecanismo de defensa. Un paciente que tiene el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo va diciendo a la consulta que el problema es con su pareja. Realmente uno tiene que hacer mucho enfoque en su paciente y ver si realmente el problema es de la pareja o simplemente está haciendo un mecanismo de defensa intrapersonal y no quiere aceptar su psicopatología. Entre estos se dividen en 3 grupos, el grupo A, B y C. El A son los raros y excéntricos que agrupa el paranoide, esquizoide y esquizotópico. Presentan la gravedad y persistencia de los síntomas por un lado. Por otro lado, se pauta generalizada de los déficits sociales relacionales, ámbito donde las personas con esos trastornos de personalidad presentan con mayores problemas. En el grupo B encontramos a los dramáticos emocionales u erráticos. Se agrupan el antisocial, límite y narcisista. Se caracterizan por tener la inestabilidad emocional extrema, las dificultades para controlar sus impulsos. Por último tenemos el grupo C, los ansiosos y los temerosos, quienes se agrupan por evitación, dependencia, obsesivo-compulsivo, que tienen en común presentar un montón de ansiedad o miedo exagerado motivados por el miedo a perder el control. Espero que este video haya sido de ayuda para entender un poco más acerca de la entrevista y aparte entender acerca de la psicopatología y los problemas de personalidad. Gracias.